¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Muy buenas noches. Bienvenidos a este que me estás contando este martes 19 de agosto. Martes, todos saben, la pizarra de Tiberio, pero ¿qué ocurre? Pues igual que el Zaragoza, bueno, nosotros no, el Zaragoza tiene las cosas a medio hacer y nosotros estamos mitad sí, mitad no. Entonces nos vamos apañando como podemos, porque los que entrenan, porque entrenan, los entrenadores, porque tienen que ir también. Esto encima este mes pretemporada, que se entrena casi todos los días. El que no está de vacaciones, de manera que si ustedes ven que hay cambios, no es que haya cambios, son temporales, ¿vale? En septiembre empezaremos ya con todo en orden. Creo que haremos algún pequeño cambio, pero vamos, nada que ver con el orden de cada día. Y hoy, pues yo quería hablar con un desplazado a San Sebastián por esa polémica que hay, que si te acercabas a la taquilla con una camiseta del Zaragoza no te las vendían, sin embargo si ibas con una camiseta blanca, sin ninguna marca ni nada, o de la marca que fuera, pero no del Real Zaragoza, sí que te la vendían. En fin, esas para mí tonterías, porque al final se vio cómo estaba Anoeta. O sea, cuando empezó el partido, dijeron que había 6.000 y pico. Yo creo que cuando empezó el partido habría 1.000. Y los 1.000 eran del Real Zaragoza. Me parece una tontería, una majadería. Considera este partido de alto riesgo. Creo que además dices, pero ¿qué sentido tiene, no? Una cosa es que una parte de la afición de la Real Sociedad, de Pamplona, tal cual, estos de los cánticos, que también es culpa de la Liga, ¿eh? O sea, la culpa no solamente es del que hace el cántico, sino también de quien lo permite, o de quien no sanciona. No sanciona suficientemente fuerte como para que se siga reproduciendo todo eso. Es un cántico que parece que se ha extendido por parte del norte, pero insisto que de ahí a declarar este partido a que no se pudiera vender porque vas con una camiseta, que es que había, al final los tornos aquellos dicen que había 6.000. Vamos, me están haciendo por aquí que sí, pero desde luego en televisión no se veía de ninguna de las maneras. Entonces yo recuerdo cuando Tebas decía, no, es que hay que poner en los fondos, si no va a haber gente, hay que poner unas lonas durante el COVID, ¿no? Porque así que parezca que haya gente, porque claro, cuando vendes tienes que vender la liga, pues que se vea que la gente va al campo, todo muy artificial. Y cuando lo puedes hacer de verdad, en vez de facilitar que afición del Real Zaragoza, o sea, vamos a ver, sabiendo la Real Sociedad que en ese partido aficionados de su equipo iban a ir poquitos y que su estadio tiene una gran capacidad, no entiendo, uno, ¿por qué no dieron más entradas al Real Zaragoza, que agotó las entradas en 24 horas? Y dos, ¿por qué cuando ya estás allí? Bueno, sí, el por qué será porque la Liga lo impide. Pero vamos, insisto que me parece un sinsentido. Les decía, pues quería hablar con alguien que hubiera estado, y además yo quedé con Tomás. Tomás, buenas noches. Muy buenas noches. Yo quedé con Tomás que lo iba a llamar en la previa del partido y en el descanso, y se me fue el santo al cielo. No voy a mentir. No, yo no voy a decir, no, es que no pude conectar. No, se me fue el santo al cielo. Era el primer programa, no me acordé, y en el descanso tampoco me acordé. Bastante teníamos con lo que estábamos viendo como para acordarme que tenía que llamar a Tomás. Pero entonces hoy Tomás ha venido y hoy nos va a contar cómo vivió esa experiencia religiosa. Tomás, buenas noches, te vuelvo a repetir. Muy buenas noches a todos. ¿Viajaste? Sí. La verdad es que es Me comprometí contigo, ¿me echaste de menos? Sí. No, mientras, ibas a decir no. Sí, en el descanso. Además, en el descanso estaba con... ¿En la previa no? En la previa no, por supuesto. En la previa estábamos a lo nuestro, pero en el descanso sí que me salí un poco afuera esperando la llamada, y al final vi que no, eso ya no te quise Se me fue absolutamente la cabeza. Ni te quise mandar mensaje ni nada. Bueno, pues la verdad es que es un desplazamiento cómodo a San Sebastián, 2 horas. La verdad es que estuvimos muy bien. La gente de San Sebastián, majísima, pues como prácticamente en casi todas las provincias, en casi todos los sitios donde vamos, pues quitado esos 2 o 3 que siempre hablamos, ¿no? 2 o 3 docenas, ¿eh? Bien, pero también los hay aquí, o sea que eso los tenemos en todos los sitios, por lo tanto tampoco... Pero es cierto que con la gente de ahí de San Sebastián, muy bien, todo el día perfecto, ningún problema, absolutamente ninguno. Pero sí que es verdad que hubo pues el pequeño... esa cosa que no entiendes del esa tema, gilipollez, hablando claro. Del tema de las entradas, ¿no? Es cierto que en la televisión se ve
los dos fondos y se ve la grada digamos, de allí de... La lateral, sí, se ve. La lateral, sí que en la grada de tribuna había bastante gente porque era la grada de sombra, donde pegaba la sombra y allí había bastante gente, por lo tanto los 6.000... Nosotros veíamos desde aquí que el lateral, que sería evidentemente el de enfrente de tribuna, Sí, estaba el de enfrente. vacío, la parte de abajo. Correcto, que es Los fondos la grada donde pegaba solo el sol. se veía donde estabais vosotros, que se veía con gente. Es la grada donde pegaba el sol, el grupito que había en el fondo donde estaban los hinchas de la Real y el fondo nuestro, pero en la grada a la derecha nuestra, de donde estábamos nosotros posicionados, que era la grada de sombra, pues allí había bastante gente. La parte de abajo estaba prácticamente llena. Por lo tanto sí que estarían los 6.000. Es cierto que pues eso, yo recuerdo justo a la entrada del campo hablar con dos señoras, una me dijo 74 años, que les hicieron quitarse las camisetas para poder sacar entradas. O sea que... También ha habido, yo he leído gente que a los cuales cuando veían aficionados de la Real Sociedad que veían que no se les vendía entradas, se las sacaban ellos. Sí. Sí, ya te digo que... A mí me han contado que con la afición... Unas personas que estuvieron ahí, que una chica les dijo, oye, yo os las saco. Y le sacó ya las entradas. Sí, con la afición de la Real, la gente que estaba allí... Ya te digo que muy bien, sin ningún problema, y hablando con ellos, y o sea, todo el día perfecto, salvo pues eso, el problema de que en las propias taquillas les habían dicho que era un partido de alto riesgo y que no podían entrar con ningún distintivo un partido Real Sociedad B, Real Zaragoza, ¿qué alto riesgo ves ahí? Escucha, en el mes de agosto, en el puente de agosto, que lo normal... Pues que hubiera de esos 6.000, a lo mejor 2.000 eran del Real Zaragoza. Sí. Entonces, ¿qué alto riesgo puedes ver ahí? Y de hecho que la propia gente de la Real que estaban en el campo nos decían que varias socios de la Real se habían ido desplazados al partido suyo que tenían el día anterior y que mucha gente estaba de vacaciones, por lo tanto no esperaban ni siquiera la gente que vieron luego que iba al campo. O sea, que ellos pensaban que iba a haber incluso menos gente. Por lo tanto, podían haber abierto perfectamente el fondo donde estábamos nosotros, todo el fondo entero, y podían haber vendido esas localidades y hubieran hecho una caja. Que es más sencillo todo eso, ¿eh? Cuando el Real Zaragoza traslada que se han vendido todas en 24 horas, tan fácil como le das 500 más, y si no te las han vendido, te las devuelven ya a correr, ¿sabes? Y si hubieran vendido, y si hubieran dado las 2.000 o 3.000 del fondo, perfectamente se hubieran vendido. Bueno, también te meten en una pecera allí con una red por encima. Una especie de jaula, ¿no? Sí, es una jaula. Está todo cerrado con unas vigas y acristalamiento, y luego tienes una red por encima. Esa zona son 400 y pico localidades, se habían vendido 650, por lo tanto todos no cabíamos y tuvieron que abrir luego aparte una zona pegada que también estaba cristalada. Sí, también tenía cristal. Sí, estaba cristalada, pero no como la otra. Por lo menos no tenía esas vigas que había partes del campo que no se veían con esas vigas. Tú decías que en todos los campos hay gente como esos que cantan pero esos cánticos, no hay en ningún campo. Me refiero, en ningún campo que no sea pues Pamplona, San Sebastián, eso es bueno. Sí, Coruña, Deportivo La Coruña, sí, ¿vale? Y ahora Huesca. Sí, bueno, Huesca ya no lo sé, yo no lo he ido en Huesca, pero lo que digo, pero ahora es, a ver, que hay sitios, joder, pero además, y esto a lo mejor hay gente igual hay gente que no lo entiende. Digamos que hay gradas de animación que ahora se llaman así, pues que insultan. Sí. Que yo creo que vamos a ir a un campo de fútbol e insultar, creo que no es un delito. No debería ser un delito. Pues yo voy por la calle, a cualquiera le digo lo que sea y no es un delito. Sí. Es libertad de expresión. Sí. Entonces, eso es una ley de sociedades anónimas deportivas, tal cual, que tiene su historia. Pero cánticos como ese, que eso sí que incita al odio, la violencia, hablar de la Goma 2, de la Virgen del Pilar. Y yo creo que de Zaragoza no hay ningún grupo que tenga cánticos tan violentos como ese. No, desde luego, porque si desglosamos la canción en sí, están haciendo apología del terrorismo, y eso sí que es. Y eso en este país, y más si viene del norte, en este país tenemos un recuerdo muy activo todavía. Por eso mismo. Entonces, creo que ese tipo de canción pues tendría que estar sancionado y penalizado, sobre todo por la Liga.
Y es verdad que nosotros en la grada no lo llegamos a oír porque como estás cantando, estás animando y tal. Y estás encerrado. Está exactamente, bueno, casi encerrado, pero no se llega a oír desde la otra zona, pero hablando con gente que lo vio en la televisión, dice que por lo menos hasta 4 veces se oyó cantar en la televisión, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es verdad que desde allí no se oía, pero si se oye en la televisión aún es mucho peor. Porque eso quiere decir que les has puesto un micrófono y que les estás dando voz. Y al margen de este, bueno, yo iba a decir de este pequeño incidente, que no es pequeño, insisto que mientras que la Liga esto no lo corte radical, que a lo mejor cuál puede ser la solución. Muy bien, te cierro el campo un fin de semana. Y al siguiente, escucha, el siguiente te lo cierro 2. Sí. Y al siguiente, a ver cómo no canta. Ha habido campos en los que han cerrado esas gradas de animación. Sí, han cerrado una parte, pero eso, yo creo que eso, mira, al final el club, pues en este caso la Real Sociedad, bueno, se le cierra una grada. Me entiendo que si te cierra una grada en un partido de la Real Sociedad te va a dar un poco igual, ¿vale? Sí. Pero si tú coges en el campo el D, porque lo van a llenar cada fin de semana. Primer cántico, una jornada de suspensión. Segundo, 2 jornadas de suspensión. Te aseguro que el club se encarga de que no haya un tercero. Sí, eso te lo aseguro, ¿eh? Eso, y el abonado, es más, el resto de abonados te aseguro que también se encargan de que no haya un tercero. Eso está claro. Ahora, que no nos diga ya que cualquier canción es susceptible de poderte dejar el campo cerrado. A ver, toda la vida se ha insultado al equipo rival. Porque ha sido así, pues con más sorna, con al más árbitro, sorna, al portero cuando se acaba, ladrón. Exactamente, pues siempre eso no se va a poder evitar, ¿no? Eso, y perdón por la expresión, es cultura futbolística, sí, cultura futbolística, o sea, o quien lo llame incultura, quien quiera, ¿vale? Sí. Porque aquí como nos recogemos todos con papel de fumar, pero eso es historia de fútbol. Exactamente, ¿vale? Eso se ha hecho siempre. Yo desde que tengo uso de razón he ido a ¿Eso es hace poco? Sí, exactamente. Y he ido a la Romareda y pues siempre se ha hecho, ¿no? Y lo has oído siempre. Pero te has metido con el árbitro, te has metido con el equipo rival, pero nunca le has hecho un cántico. Sí, escucha, hacer alusión a la Goma 2 en el País Vasco. La Virgen del Pilar, es que yo ahora mismo me pongo a pensar así en frío y digo, es que yo creo que en ningún campo se mete nadie con un símbolo como es la Virgen del Pilar, pero vamos, escucha, ni católicos ni no católicos, me refiero en Madrid con la Almudena, en Cataluña con la Mercè o con la que sea, no recuerdo, es que creo que es únicamente contra el Real Zaragoza. Sí, pero viene ese cántico de esos 3-4 equipos del norte que lo sacaron, al cual se une el Deportivo de La Coruña, y que últimamente, pues con una pequeña variación, pues también lo está cantando el grupo de Huesca, ¿no? Claro, ellos no van a decir Aragón, pues, pero bueno, pues con una pequeña variación que han hecho ahí, pues también lo están cantando. Entonces me parece, la verdad es que es un cántico que me parece lamentable y que desde luego se tendría que sancionar. Debe ser que la estupidez es contagiosa. Puede ser, sí. Y en cuanto a lo futbolístico, Tomás, la gente, cuando terminó el partido, la plantilla se acercó hacia donde estabais todos. Correcto. La gente ovacionó. Cada uno es libre de expresar lo que le dé la gana. Igual es como un hecho de agradecimiento de que se acerquen a esa zona. ¿Pero crees que el equipo mereció ser aplaudido? Al final de los 90 minutos, no me va a decir en el descanso sí. Personalmente yo me costó aplaudir. Es cierto que al final les aplaudes por el gesto, ¿no? de que vengan a saludarte y acabas aplaudiendo, pues hubo gente que más, hubo gente que menos, hubo alguno que estaba muy cabreado y que directamente se dio la vuelta, pero es verdad que en lo futbolístico es un partido que tienes que ganar. Que lo tienes que ganar, o sea, no puedes tener el fallo, bueno, pues es un fallo garrafal, pero no puedes estar con un equipo recién ascendido que cuenta con todo chavales en la plantilla y tener lo que tienes y no aprovecharlo. Y aquí, pues el palo. Tener lo que tienes y no aprovecharlo. Exactamente. Igual que hay gente que dice que Gavi le lanzó un mensaje a Chema Indias, ¿tú solo estás lanzando a Gavi? Yo se lo estoy lanzando a Gavi, sí. Y creo que como yo, bastantes de los que estábamos allí. Nos dimos cuenta todos. Además, yo luego cuando volvíamos puse el que me estás contando, por supuesto. ¿Hiciste bien? Al volver, y os estaba escuchando y recuerdo que luego os mandó un mensaje
te mando un audio y te digo, ¿no? Lo que opinaba y lo que había escuchado de lo que habíais comentado, en lo que estaba prácticamente pues de acuerdo, ¿no? Porque lo veíamos todos. Veíamos que Paulino en el minuto 55 ya no podía más. Luego escuchamos las declaraciones de Gavi, dice que lo mantiene porque una jugada puede cambiarte el signo del partido, pero es que no podía. Veíamos todos a Keche que deambulaba por el campo. Que podía y no quería, quieres decir. Deambulaba. La primera parte es verdad que tiene un par de acciones que parece que lo ves y dices, ostras, no lo han cambiado, ¿no? Pero luego ya con el paso de los minutos vuelves a ver al mismo Akeche del año pasado. Ves que tienes cosas para modificar en el banquillo y que no las saca. Un mensaje claro a Bagdad, otro mensaje claro a Tony Moya. Y no contar con ese plan que has estado. Yo que he seguido la pretemporada y he viajado con el equipo en los partidos de pretemporada y ves que todo lo que había probado durante toda la pretemporada llega al primer partido y te lo cambia. Claro, es que ayer lo comentamos. ¿En qué se parece lo de la pretemporada a lo que vimos el otro día? O sea, pasar de jugar con 2 puntas a jugar con 1, pasar de tener una defensa a cambiar, a Francho de Guti los pones en un sitio, bueno, sí, no se parece en absolutamente nada. Todo lo que has entrenado o lo que nos has dejado ver en la pretemporada no se parece en nada a lo que vimos frente a la Real Sociedad B. Es que vimos, bueno, digo vimos porque estaba en el campo, pero realmente no se le vio, ¿no? Que es Guti. Guti durante la pretemporada lo hemos visto con llegadas arriba. Y a Francho también. Y a Francho igual. Pero es que Guti el otro día es que no sale de esa zona. Hoy he visto un mapa de calor de Guti y me sorprende, ¿no? Es que no hay ni una aparición en 3/4 para adelante, ¿no? En el minuto 50 ninguno de los dos había rematado. Ya no a puerta, sino no había rematado ninguno de los dos. Entonces te quedas un poco sorprendido, ¿no? De esa posición que tienen ahí por no tener bueno, que sí que lo tenías en el banquillo y no lo quisiste sacar. Hablas de Saidu. Hablo de Saidu, que sacas a Saidu en esa posición para sacar el balón, para que sea él el que mueva el balón, que lo ha hecho siempre y que lo sabe hacer. Y sobre todo para parar al rival. Exactamente. Y para tener ese jugador en el campo que te recorre, que tiene recorrido, que llega a todos los lados, a las dos bandas y que los centrales también los tienes más descansados, para que los laterales puedan subir más y los centrales también con ese jugador los tienes más descansados. Es su posición natural, es la posición en la que mejor actúa. Por los que lo hemos visto en el Aragón sabemos cómo puede jugar, cómo juega ahí y es verdad. Tampoco entendemos que pudiéndolo sacar de central, que también lo ha hecho bien durante la temporada. Para mí ha sido la gran sorpresa de la pretemporada. Y lo has estado empleando ahí, tampoco lo sacas. Vemos el sábado por la mañana, viendo al Aragón en la Ciudad Deportiva, estábamos viendo centrar a Gavi. Gavi ponía los centros para los rematadores y en la defensa estaba Pomares por la izquierda, Saidu y Rado en el centro y Juan Sebastián en la derecha. O sea, el sábado por la mañana entrenó. El sábado por la mañana entrena, esos 4 los estamos viendo entrenar. Entonces lo teníamos claro, ¿no? Sin decir nada, porque no, a los entrenadores no les gusta que se den. Perdona, Pomares en la izquierda, Saidu y Rado de centrales y Juan Sebastián. Eso es lo que le entrenó el sábado. Eso es lo que estábamos viendo el sábado. En el rato tiene menos sentido que el domingo. En el rato que estuvimos viendo, entrena con él se pone a hacer, centraba él, que él era el que ponía los balones y estábamos viendo ese posicionamiento, ¿no? Entonces pensábamos que al día siguiente iba a salir con eso. Por lo tanto, claro, nos sorprende mucho al ver la alineación y ver que, ostras, es que de lo que ha entrenado en la pretemporada no sale nada. Tomás, pero ya no en la pretemporada, la mañana anterior. La mañana anterior, correcto. Entonces no sabemos si es que lo hizo por tampoco había gente, porque de hecho cerraron, recordamos que el partido de este sábado de la Ciudad Deportiva, la entrada de tierra la habían cerrado precisamente porque el Zaragoza entrenaba en el campo 6 para que nadie pudiera entrar por esa zona que es la que da al campo 6 y teníamos que entrar todos por la entrada principal cuando nunca se entra por esa puerta, ¿no? Y vamos al campo 1 que se entra por detrás, por la tierra. Exactamente, y tenían todas las vallas echadas y eso di que desde arriba sí que es verdad que pues bueno, pues lo que conocemos la Ciudad Deportiva nos pudimos escaquear un poco para desde arriba poder ver un poco el entrenamiento. Es verdad que en cuanto se dieron cuenta enseguida nos largaron. Nos echaron de ahí. Sí. Pero de hecho nos dijeron que vamos, que el móvil ni fíjate, Tomás, que creo que ibas a decir
que igual lo hizo para engañar al rival si tiene alguna especie de ojeador o algo así. Sí. Pero te voy a decir una cosa, Tomás. Pero si no podíamos entrar ni siquiera nosotros. Pero que da igual, pero que al final, o sea, el entrenamiento previo al partido no lo puedes utilizar para despistar a nadie. Exacto. Lo tienes que utilizar para entrenar lo que vas a hacer, Claro, no para intentar distraer o engañar. Por eso ya te digo que el poco rato que pudimos, no sé, 12, 20, 15, 20 minutos, no pudimos ver mucho más antes de que empezara el Aragón. Ese rato, que es el rato que pudimos ver, veíamos eso, ¿no? Por lo tanto, claro, o sea, lo teníamos claro, ¿no? Yo es verdad que no entiendo nada. O sea, fíjate que ya estaba, vamos, sorprendido por decir, joder, lo que hemos visto en la pretemporada. Ahí dijimos que fueron 5 partidos frente a 5 sparrings, que bueno, pero lo que vimos no se asemejaba en nada. Pero me quedo ojiplático cuando tú me cuentas que el sábado por la mañana se entrena con Pomares de lateral, Seydou en la defensa. Dices, hostia, ahora me quedo. O sea, ya sí. Hasta ahora entendía poco. Entiendo menos todavía lo que soy. Pues claro, a nosotros nos sorprende porque pensábamos que iba a ser eso. El rato que estuvimos nosotros viendo, sí que es verdad que estaba Manuel Obón de portero en la portería, y eso sí que creíamos que no lo iba a poner, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando ves entrenar pues a sus 4 jugadores, pues dices, bueno, pues creeremos que va a salir con esto, ¿no? No, y sobre todo si tenemos en cuenta que a 2 sí que los puso. Exacto. Vamos, sí que puso a 3. Lo único que a Pomares, en vez de ponerlo en de lateral izquierdo, lo puso de central. Lo pone de Entonces, central. Al final, Obón, bueno, pues pone a Obón. Vale. Pero te quiero decir que tampoco de hecho, el chaval no estás entrenando algún mecanismo de decir con Obón, hombre, hostia, dices que de esos 4 colocas a 3. De hecho, el chaval se llevó un pelotazo en una de las jugadas que pensábamos, joder, se llevó un buen pelotazo, se quedó un poco ahí en el área el pobre de Manuel. Pero bueno, claro, nosotros nos sorprende, sobre todo nos sorprendió eso, ¿no? Y más que nada, pues porque, joder, pues el día del Huesca, pues sí que es verdad que sales con Seydou, sales con Pomares. Bueno, pues no tienes otra cosa. Pues Seydou ha jugado todo. Sí, no tienes otra cosa, pero el mensaje que les lanzas, tanto a los chavales del filial, cuando te los estás llevando para completar convocatoria, te llevas a los 2 Hugos, a Hugo Pinilla y a Hugo Barrachina. Sabíamos positivamente que no iba a jugar ninguno de los dos. Y el mensaje que les lanzas es... el mensaje que lanzas, además, de palabra. De palabra, sí, porque además dice, lo dices. Quiero que traigan ya un central esta semana para no contar con ninguno del filial. Que bueno, yo creo que ahí Gavi se expresó mal. Bueno, igual que decir que no quería contar con ningún central o con ningún titular. Pero la verdad es que la impresión que dio era de no quiero contar con nadie del filial. O sea, la impresión y lo que sabemos por lo que hablamos con la gente de la Ciudad Deportiva es eso, es que todos los del filial van a volver al filial y los 2 que están con la ficha del primer equipo, que son tanto Marcos Cuenca como Andrés Borge, pues bueno, pues se les está buscando equipo. Y Sebastián está también con ficha del primer equipo. Sí, pero Sebastián tiene dorsal y Sebastián se va a quedar. Pero a los otros 2 se les está buscando salida y se les está buscando en los últimos días. Yo te digo, o sea, mira, a mí que busquen salida a Borge o a Cuenca, es bueno, sí, respetable. Pero con tus carencias de centrales, que el mejor central que has tenido en la pretemporada no lo pongas, sí, que no lo pones ni un minuto. Es más, es que cuando Rado pide el cambio, colocas a Sebastián de central para sacar a Calero. Sí, y luego es otra, ¿no? Tienes a un central con el que también has contado durante toda la pretemporada, como ha sido Hugo Carrillo, y lo cedes justo ahora que no tienes centrales. Que podías haber esperado el día 31, exactamente, te puedes esperar esas 2 semanas, por si acaso, por si pasa cualquier cosa. Pero el problema de esto no es solo la cesión, es cómo haces esa cesión. O sea, ¿a qué te refieres? No puedes coger a un jugador y cederlo a un segunda ref cuando tiene ofertas importantes de primera ref. Tienes ofertas importantes de equipos de primera ref. Hasta donde nosotros sabemos hay uno aragonés y otro andaluz. El equipo andaluz se paga toda la ficha del jugador, absolutamente todos los gastos que conlleva la ficha del jugador, y lo cedes al Real Unión de Irún, del grupo del Zaragoza, que es de tu propio grupo, en el cual tienes a tu equipo vinculado, como es el Aragón, y se lo cedes a un segunda red, pudiendo
jugar en primera ref en un equipo con aspiraciones y aún encima le pagas tú la parte de la ficha, porque el Real Unión de Irún no se hace cargo de todo. O sea, estás lanzándole un mensaje, ojo, y aquí es donde viene el kit de la cuestión, obligando al chaval a ir a ese equipo. Él no quería ir. Él no quería ir a ese equipo. Le obligas tú a ir a ese equipo. No es que no quiera ir, al final el chaval pues va porque es jugador de tu plantilla, pero él a donde quiere, a ver, al final acepta porque acepta, ¿no? Pero él donde quiere ir es el equipo que está al lado de su casa, ¿no? Que es al Marbella. ¿Y qué dicen los chavales del filial? Bueno, pues hay bastante cabreo. Pablo Cortés se ha ido al Depor. Sí. Pablo Cortés se va al Depor. Rufo acaba en el Alavés. Aragüez acaba en el Alavés. Bueno, pues al final muchos jugadores pues que van saliendo, pero ya no es eso. Otro mensaje que lanzas también, ¿no? Que es a Carlos Calabia. Lo renuevas un año para que se quede tercer portero y al final. Y subes a Obón. Y Obón le adelanta. A Obón le adelanta, pero ya no es que le adelante Obón, es que Obón tampoco le gusta a Gavi. Pero yo creo que le gusta más que Calabia. Sí, más que Calabia sí, pero claro, le has hecho renovar al chaval teniendo ofertas importantes también de primera ref, donde se podía haber ido, le hace renovar con la condición de que va a ser tercer portero del equipo y tampoco se lo das, ¿no? Entonces, entiendo que haya cabreo en parte, ¿no? En parte con esa actitud, ¿no? No he hablado con Carlos, la verdad es que no he hablado con Carlos, pero lo sé positivamente que el cabreo tiene que existir, porque te obligan a renovar. Hablaré con él uno de estos días, pero ya te digo, eso es que se cae de cabeza. Y en cuanto a lo futbolístico del partido del domingo, yo creo que coincidimos casi todos en una buena primera parte y luego a mí me pareció un despropósito de segunda parte. Gavi deja de hacer un cambio, o sea, hay uno que no lo hace, que no lo aprovecha, va a dar en el 80 y tantos, y hay gente que dice que esos son mensajes a Chema Indias. Yo creo que, vamos, si quieres mandar un mensaje a Chema Indias, lo coges en el despacho. Exactamente. Y le das el mensaje, porque estos 3 puntos, hay que recordar que los 5 primeros partidos de la temporada pasada y los 5 en la anterior nos dieron la salvación. Sí. Y si empezamos, yo no creo en esos mensajes, ¿vale? No, a mí si me hubiera dicho que es Víctor y Lalo, te diría, pues a lo mejor. Entre ellos. Yo no creo que el entrenador se tire un pie, como se suele, o sea, un tiro en el pie, como se suele decir, ¿no? Y decir, bueno, pues voy a perder el primer partido para que me traigan cosas. No creo, porque me parecería, vamos, es imposible, no me lo podría creer, ¿no? El tema del mensaje, yo creo que es más el mensaje a los jugadores, es no cuento con vosotros, buscar la salida porque no cuento con vosotros. Yo creo que es más, que va más por ahí, ¿no? Creo que es un error. Pero con Tony Moya le he estado contando. Sí, creo que es un error. A Seidu no creo que le diga no cuento contigo, porque sobre todo teniendo en cuenta que seguimos sin incorporar centrales. Sí. Y ni medio centro, que es su posición natural, ¿no? Pero yo creo que es un mensaje más a los jugadores que a... Pero es que eso es un trabajo de Chema Indias, no es de Gavi. Exactamente. El trabajo de Gavi es sacar el mayor rendimiento posible a esta plantilla cada 7 días. O sea, cada fin de semana sacarle el mayor rendimiento posible. Entonces, fíjate que el año pasado ya pecamos de algo parecido con lo de Jair, ¿vale? Que no vas a jugar nada y al final tienes que jugar. Al final entonces, acaba jugando. Estamos repitiendo exactamente lo mismo. Acabas de empezar, no tienes centrales y el mensaje en rueda de prensa previa es no quiero contar con ninguno del filial. En primer partido va a dar los saques en el 88. Las cosas que crees que Paulino te puede resolver un partido. Cuando fundido. Desde el minuto 55 está que no puede más. Pero es que Bazar también te puede resolver un partido. Exactamente. Junto con Soberón, ¿eh? Sí, Bazar te puede dar ese pase, y más estando con Soberón, que además Soberón ya lo dijo, que se entiende a la perfección con él. No te lo puedes... No te puedes hacer la idea de los pensamientos de él, ¿no? Pero desde luego lo que parece y lo que da la impresión es de que justo el mensaje se lo lanza más a los jugadores porque es a los que no pone. Lo estábamos viendo todos veíamos que pedía un cambio en el medio centro y que necesitabas una persona que pudiera manejar un poco. Los primeros que lo pedían eran Francho Guti. Exactamente, entonces creíamos que la aportación de Tony Moya, habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos, pero esa aportación de Tony Moya podría hacer que tanto Guti como Francho pudieran dar ese paso adelante y pudieran llegar más arriba.
Es un cambio que creo que lo solicitábamos prácticamente todos. El cambio de Pau para reactivar un poco lo pedíamos mucho antes, y la entrada, o sea, la salida de Paulino, que lo veíamos fundido, pues también. Es que Moyano también acaba reventado, ¿eh? Sí, Moyano también. Lo que pasa que Moyano, en el momento que Akeche sale, Moyano pasa ese... Vas a jugar por dentro. Sí, para jugar por dentro, y en ese rato es verdad que está un poco más desaparecido, pero sí que como que está un poco más descansado que en la banda, ¿no? Entonces no tiene tanta aportación y está más descansado que el rato que está en la banda. Y la verdad es que los dos se habían pegado una paliza en la primera parte. Pero bueno, el mensaje yo creo que no es tanto a Chema Indias, sino es a los jugadores, y decir, no cuento con vosotros. Pero yo te insisto, Tomás. Y es un error. Exacto, es que porque a un futbolista díselo a la cara, dile, mira, esto es lo que hay. Gavi como dice, se lo dijo a Gae. Te lo iba a decir. Como se lo Gavi dijo a Gae. dice, no, yo he cogido, además dice Gae, al principio de la pretemporada, tal cual, hablé con él me transmitió, yo le dije a él. Vale, pues a Toni Moya es lo mismo. Y además sabemos es que con Gaetán, recordemos que al final acaba sin jugar. Sí. Pero Toni Moya sigue jugando, ¿eh? Y Badar sigue jugando. Y sabemos y Seidu sigue jugando. Y sabemos positivamente lo que le dice a Gae, pues porque yo hablo con Gae y tengo buen trato con él, y hablamos y nos comentamos cosas, y me lo dice, ¿no? Y una de las frases que me dice Gae a la salida del partido de Tarazona es: me queda poco de estar aquí, son mis últimos días, ¿no? Entonces, joder, sabemos, ¿no? Porque además tiene el golpe que tiene con la brecha, tal, nos enseña la brecha, que era un poco... Al principio del partido. Sí, al principio del partido, que la brecha aún encima no era una brecha recta, era una brecha en curva, porque era con un taco, y daba un poco de impresión, ¿no? Porque estaban todas las grapas como ahí amontonadas, y la verdad es que el chaval pues estuvo un rato dolorido, ¿no? Y pues bueno, pues hablamos con él y tal, y nos lo comenta, ¿no? Y lo dice. O sea, es que no hay nada que esconder en esto. Pero es que al finalizar el partido hablamos con Gavi y hablamos con Chema Indias, y Chema Indias nos cuenta una cosa que luego en rueda de prensa dice todo lo contrario. ¿Y qué es? Que es precisamente el tema de que con Gae se contaba, y se contaba para que estuviera en las mismas condiciones que el portero que iba a venir, y que con Adrián y con Gae la portería estaba cerrada, y eso no nos lo dice a nosotros nos dice que va a venir otro portero y que Gae va a ser el tercer portero. ¿Eso quién nos lo dice? Eso nos lo dicen del cuerpo técnico. Que va a ser el tercer portero. Que va a ser el tercer portero, que eso es lo que se ha hablado, y eso mismo nos lo dice Gaetán Pusan. Dice, a mí me han dicho que va a ser el tercer portero. Cuando menos sorprendente, ¿no? Exactamente, y por eso es por lo que Gae pide irse. O sea, y cuando te lo dicen por dos lados, luego oyes la rueda de prensa y dices, es que están mintiendo. Porque te lo están diciendo desde dos sitios. Te lo están diciendo desde la postura del cuerpo técnico, y te lo están diciendo desde el propio jugador. Por lo tanto, sabes positivamente que en la rueda de prensa lo que están diciendo es mentira. Has hablado de Akeche. Hay gente que pide su salida en este mercado, que para lo que hace que se vaya. Bueno, yo sí tengo mi opinión personal, es que no ha dado lo que tiene que dar, que es un jugador... Lo que viste el domingo es lo que esperabas esta temporada, ¿o esperabas más? Yo espero más de Akeche. ¿Sigues esperando más? Sí. ¿No te has cansado de esperar? Sí, vamos por partes. Yo espero mucho más de Akeche por una sencilla razón, porque Gavi confía en él, y sabemos... ¿Hasta qué punto? Pues ese es el kit, ¿no? O sea, ayer, analizando con Quique, con Roche y con Tito, dices, confiar en Akeche, ¿por qué? Porque si tienes tantos para esa posición, que al final tengo que dejar fuera alguno. Exactamente, si es que ahora cuando vuelva Valeri, claro, tienes un dilema. Mi opinión personal es que para mí debería de salir. Mi opinión personal. Habrá gente que no la comparta, habrá otros muchos que sí. Esa es mi opinión personal. Pero sabemos positivamente lo que piensa Gavi, y Gavi confía mucho en Akeche. Gavi tiene plena confianza en él, y sabemos que, porque además lo dijo el año pasado, que lo necesitaba recuperar, y este año ha contado con él siempre. Por lo tanto, si un jugador es del agrado del entrenador, sabemos positivamente que ese jugador, por activa o por pasiva, va a jugar. La clave está en la incorporación de Valeri. Sí. Valeri, Paulino y Sebas Moyano. Yo creo que son titularísimos. Sí, quizá. Entonces dices, es que... Quizá el más perjudicado es que aquí esto va a ya ser me recuerda hace 2 años cuando hay que meter a Akeche con calzador.
Sí, a mí, yo personalmente, ya lo vuelvo a repetir. El más perjudicado, Pau, sin ninguna duda. Sí, sin ninguna duda, el más perjudicado va a ser Pausán. Yo lo vuelvo a repetir. Yo, personalmente, yo no lo tendría a Ketch en la plantilla. Es un salario de más de 600.000. Liberarías mucha ficha también. Y personalmente es un jugador que a mí me sobra. Pero claro, pues si está en el equipo, pues yo lo apoyaré, como a todos los que están vistiendo la camiseta. Y aquí el problema es la confianza que tiene Gavi en él. Y eso es lo que sí que sabemos, que él confía plenamente en Akeche. Y vamos a terminar con un tuit tuyo. Se obvia una cosa clara y que pasamos por alto. 3 millones de euros dilapidados en despidos de los últimos entrenadores y 10.000 abonados menos en los últimos 2 años. Ese es el dinero que realmente nos perjudica en el límite. ¿Cuántos jugadores podrías traer con ese dinero? Pues eso tendremos que... Pero ahí te has olvidado de meter en la balanza, son los ingresos por traspasos. Sí. ¿Vale? Porque ahí, ese dinero del que tú hablas, con el traspaso de Francés, sí, Azón, Luna... Pero ese dinero lo tenías ingresado igual si no te dilapidas los 3 millones en Te voy a recordar que Ramírez no se la ha pagado todavía, ¿eh? Exactamente. Y que Víctor no cobró finiquito. Víctor es verdad que es el único que no cobra finiquito, pero al resto les has pagado a todos. Estamos hablando de una... No, a Ramírez no le has terminado de pagar. Bien, pero estamos hablando de... ¿Y dónde están los fondos de CVC? Quitando el caso de Ramírez, que son casi 700.000 euros, el resto es una media de 300 y pico mil por entrenador, con todos los que se han despedido en los últimos, simplemente en los 2 últimos años, 7 entrenadores. Sí, 7 por 3, 21. No cobra, David Navarro tampoco. Bueno, David Navarro sí, pero es una cantidad mínima. Poca, pero ahí metemos que como la parte que cobra Ramírez de más, pues la metemos por el otro finiquito, y simplemente en los 2 últimos años estamos hablando de más de 2 millones y pico de euros en despidos de entrenadores. No meto el dinero que hemos cobrado, porque ese dinero que hemos cobrado tendría que ir para fichajes. No, para el tenerlo 30% únicamente. Bien, pero todo ese importe no lo quiero meter porque me estaría haciendo trampas a mí mismo, ¿no? No, yo creo que al revés. Yo creo que te haces trampas si no lo metes. No, por la sencilla razón de que simplemente el caso concreto es de que 10.000 abonados menos. Sí, pero mira. Que eso se cuenta. Pero el año pasado ya teníamos 6.000 menos que el anterior y teníamos unos topes salariales más altos desde que estamos en segunda división. Sí, todo por hacerlo mal. Y volvemos siempre al mismo caso, ¿no? El campo se iba a hacer por fases. Lo iban a pagar ellos. Siempre, exactamente, lo iban a pagar ellos, por lo tanto todo ese dinero tú lo tenías. Tú tienes ingresos de jugadores que no los empleas, el CVC que estás comentando, para el cual se iba a arreglar la ciudad deportiva, se iba a invertir... Eran 11 millones y pico de los cuales el 30%, si no me equivoco, era destinado a infraestructuras. Exactamente. Imagen de marca. Tú ibas a meter dinero en la ciudad deportiva para arreglarla, tú ibas a meter dinero en el club, que no lo empleas ese dinero para pagar la primera cuota de la entrada, de la entrada de la Romareda, y tampoco la pagas. Entonces hay varias cosas ahí que son un poco chocantes. A lo que voy es que tienes 3 millones menos de ingresos en abonos en los 2 últimos años, y tienes 3 millones menos en traspaso de jugadores, o sea, perdón, en despidos de entrenadores. Son 6 millones de euros que has dilapidado bueno, el tema de los abonados, pues es cierto que más o menos lo tienes previsto, ¿no?, en los presupuestos, pero es dinero que te entra menos en el límite salarial. Con el tema de esos 3 millones de euros, ¿cuántos de los entrenadores, cuántos jugadores podrías haber tenido que dieran un salto de calidad? Ya después añadiremos el tema de los traspasos, pues estamos hablando de que serían otros 4 millones y pico en todos los traspasos últimos del tanto por ciento que te corresponde. Entonces, eso ya solo Bada se lleva 3. Exactamente, eso ya lo sumarías, ¿no?, a eso. Pero solo quiero poner, por eso digo que solo quería poner el tema de los entrenadores, porque es chocante, ¿no? Porque es chocante que dilapides 3 millones solo en despido. Pues se nos acaba el tiempo, Tomás, y yo tengo una cosa, la solución era muy fácil, se llama ampliación de capital. Sí. Sencillísima. Sencillo. Se espera que este diciembre hagan una ampliación de capital. Sí. Veremos a ver si es verdad. Cuando ya tienes la mitad de temporada, cuando el tope salarial ya lo tienes como lo tienes para empezar con una plantilla X, que lo hagas justo cuando llegas a la junta de accionistas. Ya, sí. También, escucha,
chirría un poquito. ¿Te sientes engañado? Yo sí, me Yo siento también. engañado. Tomás, muchísimas gracias a todos ustedes, señoras y señores. Muchísimas gracias. Que tengan una fantástica noche. Y para Real Zaragoza siempre.